Para resolver este PBI, entonces vamos a iniciar primero hallamos YH de la ecuación diferencial tercera derivada de Y menos 3 veces segunda derivada más 4Y' menos 2Y igualado a 0. Entonces vamos a encontrar la solución general. Entonces para ello planteamos la ecuación característica, que en este caso es m al cubo menos 3m cuadrado más 4m menos 2 igual a 0. Vamos a desarrollarla por división sintética. Entonces sacamos los coeficientes 1, menos 3, 4 y menos 2. Voy a hacer la división sintética con 1 y entonces nos quedaría 1 por 1, 1, menos 2, 4 menos 2 daría 2 y el residuo nos da 0. Por lo tanto, tenemos aquí la factorización que va a ser m menos 1 multiplicado por m cuadrado menos 2m más 2 igualado a 0. Entonces de aquí van a salir dos soluciones. La primera solución, m menos 1 igualado a 0, de donde tenemos que el valor de m es 1. Entonces aquí estaríamos en el caso 1 de ecuaciones homogéneas. El caso 1 es donde tengo una raíz real y es diferente. Por lo tanto, una solución particular es e a la x en este caso. Segundo caso, tenemos el polinomio de grado 2, m a la 2 menos 2m más 2 igualado a 0. Para encontrar las soluciones voy a aplicar la fórmula general. Entonces sería menos b, que en este caso sería 2 positivo, más o menos la raíz cuadrada, b al cuadrado, que en este caso sería 4, menos 4 por a que vale 1 y c que vale 2. Y esto dividido entre 2 veces a, que sería 2. Esto me da 2 más o menos la raíz de 4 menos 8 nos daría de menos 4 y esto dividido entre 2. De donde si dividimos entre 2 cada término, 2 entre 2 nos daría 1 más o menos y la raíz de menos 4 es 2 veces i. Entonces esto nos dice que estamos en el caso 3. El caso 3 en el que alfa vale 1. Perdón, yo creo que cometí un error. Aquí me faltó dividir entre 2, ¿no? Tenemos raíz de 4 que es 2i y me falta dividir entre 2. Entonces me quedaría simplemente i. 1 más o menos i. Entonces tenemos en este caso que alfa vale 1 y que beta vale 1. Muy bien, entonces con esto ya podemos plantear quién es la solución YH. Entonces en nuestro caso YH será C1 en el caso 1 por exponencial de m que vale 1 por x. En el caso 3 tenemos la combinación C2 por e a la x por el coseno de x, recuerden que es e al alfa x por el coseno de beta x, y lo mismo,
pero con seno de x. E a la x por seno de x. Y esta que tenemos aquí es la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Vamos a calcular entonces ahora hallamos YP. Y vamos a resolver YP por coeficientes indeterminados. Entonces, para encontrar YP, tengo que identificar quién es f de x, que es el lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces, según lo que vemos aquí, f de x viene a ser e a la x menos 2x. Entonces, vamos a e a la x menos 2x. Entonces, aquí concluimos que la forma de YP tiene que ser. Entonces, vamos primero sin utilizar el teorema. El teorema cuando se repiten. Simplemente voy a plantear de la teoría de coeficientes indeterminados. YP tiene la forma de una exponencial. Entonces, por lo tanto, los coeficientes indeterminados son a por e a la x. Y tiene la forma también de un polinomio de grado 1, que sería menos 2x. Entonces voy a colocarle más, voy a llamarla mx más b, que es la forma de un polinomio de grado 1. Entonces aquí tenemos que la forma de YP tiene tres coeficientes indeterminados, a mayúscula, m mayúscula y b mayúscula. Ahora tengo que hacer énfasis a lo que vimos en los últimos videos, que era si alguno de los términos de YP o de f de x, que es lo mismo, se repite en YH. Podemos identificar que este término, si nosotros no hacemos énfasis en la constante, sino solo en la parte variable, tenemos que este término que estoy señalando aquí en color verde, e a la x, se está repitiendo acá, en el primer término de YH. Por lo tanto, entonces hacemos uso del teorema. ¿Qué nos decía el teorema? Que si se repite, debo multiplicar por x. Entonces la forma apropiada de YP sería a por x por e a la x más mx más b. Tengo que tengo que ahora reemplazar en la ecuación diferencial, pero la ecuación diferencial es de tercer orden. Entonces vamos a calcular sus derivadas a la forma ya planteada de YP. Entonces vamos a iniciar primero con su primera derivada. Entonces la primera derivada, en el primer término, a por x, e a la x, tengo la derivada de un producto. Entonces vamos a realizar la derivada de ese producto. Derivada de ax me daría a por e a la x sin derivar, más ax sin derivar y la derivada de e a la x, que sería la misma. En el siguiente término, su derivada es m, y en el siguiente término la derivada es 0. Vamos ahora con la segunda derivada. Entonces, para la segunda derivada tengo la derivada del primer término es el mismo, a por e a la x. La derivada del segundo término, vuelvo a repetir derivada del producto. Entonces me quedaría a por x sin derivar por la derivada de e a la x, más la derivada de ax, que sería a por e a la x. Pero noten que estos dos términos son semejantes. Bueno, y la derivada de m, que estaba acá, es 0. Noten que estos dos términos son semejantes.
por lo tanto los puedo sumar. Entonces al sumarlos me quedaría 2a e a la x. Lo voy a escribir de una vez aquí. Entonces la segunda derivada es 2a e a la x más ax e a la x. Y por último vamos a calcular la tercera derivada de yp. Entonces, lo mismo aquí. La derivada de 2a e a la x es la misma. Y aquí tengo la derivada del producto, que recuerden que era ax e a la x más a e a la x, que puedo sumar también este con este y entonces puedo simplificar esto como 3 veces a por e a la x más ax por e a la x. Y ese sería el valor de la tercera derivada. Muy bien, reemplazamos entonces estas derivadas y yp en la ecuación diferencial homogénea. Entonces, al reemplazar en la ecuación diferencial no homogénea, nos queda. Entonces voy a volver a escribir la ecuación diferencial no homogénea para que la recordemos. Era tercera derivada de y, que ahora la voy a reemplazar por yp, menos 3 veces la derivada de y, menos 2 veces, perdón, menos 3 veces la segunda derivada de y, que en este caso sería con yp, más 4 y' p, menos 2y, que en este caso sería 2yp, eso nos debe dar e a la x menos, eso nos debe dar e a la x menos 2x. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a reemplazar. Reemplacemos la tercera derivada. Entonces nos queda 3a por e a la x más ax por e a la x. Y a eso debo restarle 3 veces lo que vale la segunda derivada, que es 2a por e a la x más ax por e a la x. Y a eso debemos sumarle 4 veces lo que vale la primera derivada, que es a por e a la x más ax por e a la x más m. Y a eso debemos restarle 2 veces lo que vale yp, que habíamos dicho que yp tiene la forma a por x e a la x más mx más b. Y esto, como no me alcanza, lo voy a escribir aquí. Esto lo debo igualar a e a la x. Vamos a dejarlo ahí. Ya sabemos que eso lo tenemos que igualar a e a la x menos 2x. Entonces lo que voy a hacer es simplificar primero. Entonces, esto es igual. Tendríamos 3a por e a la x más ax e a la x. Y aquí distribuimos. Entonces nos quedaría menos 6a e a la x. Menos por más menos 3ax e a la x. Más 4a e a la x. Más 4ax e a la x, distribuyendo el 4 con el m quedaría más 4m,
menos 2ax e a la x menos 2mx y menos 2b. Vamos a simplificar términos semejantes. Entonces vamos a señalar. Tenemos el 3a e a la x. Este es semejante con menos 6a e a la x con 4a e a la x. Entonces, al simplificar estos me quedaría 3 menos 6 menos 3 y menos 3 más 4, 1. Entonces me quedaría a por e a la x. Vamos a mirar los que tienen ax e a la x. Entonces aquí podemos observar que tenemos 1 menos 3 me daría menos 2ax e a la x. 1 menos 3 menos 2 menos 2 más 4 me darían 2 veces, y 2 veces menos 2 veces la misma parte literal se me cancela. Entonces podemos observar que se cancela todo lo que señalé en color naranja. ¿Qué me quedó? Me quedó más 4m menos 2b. Voy a colocar primero lo que tiene x. Entonces lo que tiene x sería menos 2mx menos 2mx menos 2b más 4m menos 2b. Entonces tenemos más 4m menos 2b. Y eso tengo que igualarlo a ¿quién? A e a la x menos 2x. Muy bien. Entonces, para que se cumpla esto, tiene que pasar lo siguiente. El coeficiente de e a la x tiene que ser igual al coeficiente de e a la x acá, que en este caso sería 1. El coeficiente de x, que en este caso es 2m, tiene que ser igual al coeficiente de x acá, que en este caso es menos 2. Y finalmente, este término independiente debe anularse porque acá no tenemos en el lado derecho. Es decir, es como si tuviéramos acá más 0. Entonces, ese término independiente nos debe dar 0. De ahí sacamos un sistema de ecuaciones. Entonces, así, entonces obtenemos lo siguiente. Concluimos que a tiene que ser igual a 1. Menos 2m tiene que ser igual a menos 2. Y 4m menos 2b tiene que ser igual a 0. Entonces, el primer valor ya lo tenemos. A vale 1. De la siguiente ecuación podemos despejar m, y m sería menos 2 entre menos 2, que también nos daría 1. Y de la tercera ecuación calculamos el valor de b. Si nosotros despejamos b, entonces b sería en este caso 2 por m. Pero como m vale 1, entonces el valor de b es igual a 2. Muy bien, entonces ya tenemos a, m y b. Con esto ya podemos concluir quién es yp. Entonces en este caso, yp es. Recuerden que yp, la forma de yp era ax por e a la x. A vale 1, entonces nos quedaría x por e a la x. Y era más mx más b. Como m vale 1, entonces quedaría más
x más b, que valdría 2. Y esa sería entonces la forma de YP. Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es YH más YP. Entonces vamos a escribirla aquí. Y igual. YH, recordemos que era C1 por E a la X más C2 por E a la X coseno de X más C3 por E a la X seno de X más YP, que en este caso es X por E a la X más X más 2. Entonces, ahora vamos a empezar con las condiciones iniciales. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales? Recordemos las condiciones iniciales que nos dieron en el PBI. Entonces nos dieron que la solución general Y evaluada en 0 nos tiene que dar 2. Luego, su derivada evaluada en 0 nos debe dar 3. Y luego su segunda derivada en 0 nos debe dar 5. Entonces vamos con ese proceso. Vamos primero con la primera. Voy a colocar aquí unas viñetas. Entonces la primera es Y de 0 es igual a 2. Entonces vamos a calcular Y de 0. Entonces, ¿quién sería Y de 0? Voy a ir reemplazando directamente en cada término. Entonces me quedaría C1 por E a la 0, que sería C1. Más C2 por E a la 0, que es 1, y coseno de 0 también es 1. Entonces, por lo tanto, me quedaría más C2. Más C3 por E a la 0, que es 1, pero seno de 0 es 0. Entonces me quedaría C3 multiplicada por 0. La siguiente me queda 0 por E a la 0, que también es 0. El siguiente término es X, que vale 0. Y el siguiente término vale 2. Y habíamos dicho la condición inicial, que era Y de 0 igual a 2. Podemos observar aquí que se nos cancela este 2, se nos eliminan todos estos ceros que tenemos aquí, y entonces concluimos que la primera ecuación que nos sale es C1 más C2 igual a 0. Para calcular la siguiente condición, necesito calcular la derivada. Entonces vamos a calcular la derivada. Y'. Entonces, ¿dónde voy a calcular la derivada? La derivada la voy a calcular de la solución general. Entonces, vamos a calcular su primera derivada. Para el primer término es C1 por E a la X. Para el segundo término tengo que hacer la derivada de un producto. Pero si ustedes notan, la derivada de este producto es C2 por E a la X coseno de X más C2 por E a la X menos seno de X. Entonces de ella factorial C2 por E a la X. ¿Y qué me queda de factor común? Queda de factor común coseno de X, la derivada de coseno de X, que es menos de seno de X. Esa sería entonces la derivada del segundo término. Ahora la derivada del tercer término, C3, si la hacemos de manera similar, entonces quedaría E a la X factor común del seno de X y la derivada de seno de X, que es coseno de X.
Ahí estoy haciendo es derivada de un producto y luego factorizando su factor común, que es C3 por e a la x. Luego aquí tenemos la derivada de x por e a la x. Entonces vamos a calcular la derivada de x por e a la x. Entonces la derivada de x por e a la x nos quedaría derivada de x1, que nos quedaría multiplicado por e a la x, 1 por e a la x, más x por la derivada de e a la x, que es la misma. Entonces nos quedaría 1 más x por e a la x. La derivada del x que sigue sería 1 y la derivada de la constante 2, que nos daría 0. Ahora vamos entonces vamos a calcular entonces la condición inicial que teníamos. Entonces, ¿qué condición inicial tenemos? Y' evaluada en 0. Entonces, aquí es igual y' evaluada en 0. Entonces vamos a evaluar en 0. Entonces nos quedaría C1 por e a la 0, que sería 1, más C2 por e a la 0, que es 1. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces me queda 1 por 1 menos 1 por 1 menos 0, que sería 1. Entonces nos quedaría C2. Más C3 e a la 0, que es 1, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces me queda multiplicada por 1. Más 1 más x, que vale 0, nos daría 1, y por e a la 0, que es 1. Más el otro 1 que tenemos ahí, y sabemos que por la condición inicial, y' de 0 es igual a 3. Ahora, noten ustedes que de la ecuación anterior que habíamos escrito, C1 más C2 vale 0. Por lo tanto, cuando yo sume esto, C1 más C2, sabemos que este resultado nos da 0. Entonces podemos decir que al sumar C1 con C2 se cancela. Y de aquí tenemos 1 más 1, 2, y al pasar a restar, entonces podemos concluir que el valor de C3 es igual a 1. Entonces ya tenemos que C3 vale 1. Vamos entonces ahora con la segunda derivada. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Derivada del primer término es C1 por e a la x. La derivada del segundo término. Entonces vamos a calcular la derivada del segundo término. Noten que sería derivada de un producto. Y la derivada del producto sería la derivada de C2 por e a la x sería la misma multiplicada por la derivada de lo que está dentro. Pero la derivada de lo que está dentro es menos seno de x menos coseno de x. Y eso más el C2 por e a la x sin derivar, que lo estoy sacando como factor común, perdón, la derivada de C2 por e a la x, que es la misma, que lo estoy sacando como factor común, más lo que está dentro del paréntesis, que sería coseno de x menos seno de x. Podemos observar aquí que se me elimina coseno y nos queda menos 2 veces sen de x. Entonces voy a escribir, en lugar de escribir todo eso, voy a escribir aquí, esto es menos 2 veces c sub 2 por
e a la x sen de x. ¿Mm? Ahora, si ustedes realizan el mismo procedimiento para el siguiente término, c3 e a la x seno de x más cos de x, ustedes llegan a la conclusión que eso les da 2 veces c3 e a la x por coseno de x. Y vamos a derivar el siguiente, más. Entonces vamos a calcular la derivada del siguiente término, que en este caso sería de 1 más x por e a la x. Entonces la derivada sería, derivada de 1 más x es 1 por el e a la x sin derivar, que lo voy a sacar como factor común, más 1 más x, entonces aquí quedaría más 1 más x, por la derivada de a la x, que es la misma. Entonces noten que les da 2 más x. Entonces voy a escribir acá adentro 2 más x por e a la x. Y la derivada de 1 que es 0. Y finalmente entonces vamos a reemplazar la segunda derivada evaluada en 0. Entonces, ¿qué nos da la segunda derivada evaluada en 0? Entonces nos quedaría c1 por e a la 0, que es c1, menos, aquí tenemos menos 2c2, e a la 0 es 1, pero seno de 0 es 0. Entonces la cancela, se da la 2, más 2 veces c3, e a la 0 es 1, coseno de 0 es 1, y me quedaría más 2. ¿Sí? Porque me quedaría 2 más 0, que es 2, y por e a la 0, que es 1, más 2. Y habíamos dicho que esa era igual a 5. Que esto de aquí es igual a 5. Entonces, podemos mirar que se nos cancela este término al multiplicarse por 0. Y tenemos de aquí entonces el valor de C1. Podemos decir entonces que C1 es igual. El 5 menos 2 nos daría 3. Tenemos un 2C3 que pasaría al otro lado como menos 2C3. Y entonces, en conclusión, las tres ecuaciones, esas tres condiciones iniciales, satisfacen, dichas constantes satisfacen tres ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, como tenemos este resultado, que es este sistema de ecuaciones, C1 más C2 igual a 0, C3 igual a 1 y C1 igual a 3 menos 2C3, entonces podemos concluir lo siguiente. Ya tenemos el valor de C3 que vale 1. De la tercera ecuación podemos decir que C1 vale 3 menos 2 por 1, que sería menos 2, y esto nos daría 1. Entonces ya tenemos el valor de C1. Y de la primera ecuación podemos decir que C2 es igual a menos C1, por lo tanto C2 es igual a menos 1. Y si ya tenemos los valores de C1, C2 y C3, voy a reemplazar en YH para encontrar la solución particular. Entonces vamos al reemplazar los valores de C1, C2 y C3 en
la solución general obtenemos la solución particular, es decir, la solución al problema de valor inicial. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, ¿quién es en este caso? Y igual. Yo voy a ir leyéndola y vamos reemplazando. Es C1 por E a la X. Entonces nos quedaría simplemente E a la X, porque C1 vale 1. Más C2 E a la X cos de X. C2 vale menos 1, entonces quedaría menos E a la X cos de X. Más C3 E a la X en de X. Pero C3 vale 1, entonces me quedaría más E a la X sen de X. Y más la solución particular, que recuerden que la solución particular era, esa la tengo por acá, es x por e a la x más x más 2. Más x más 2. Esta solución la podemos reescribir de una manera como más simplificada, como voy a escribir primero el polinomio x más 2, voy a factorizar e a la x de aquí y entonces me quedaría más x más 1 por e a la x. Y vamos a factorizar e a la x de las trigonométricas y entonces me quedaría más seno de x, que es la positiva, menos coseno de x, que es la negativa, y eso multiplicado por e a la x. Y entonces esta que está aquí es la solución particular a dicho problema.